Entonces ya volvimos del receso. Estaba viendo una pregunta que estaban haciendo de la tercera persona. Cuidado que la tercera persona puede ser, como bien respondía Vanessa, muchas gracias. Puede ser omnisciente, puede ser objetivo o puede ser narrador testigo. Los tres pueden usar forma de pues hablar, de escribir en tercera persona, pero lo que los diferencia es que el testigo es un personaje de la historia, ¿cierto? Que participa en la historia aunque no sea el protagonista, y el objetivo no participa de la historia, ¿sí? Él solo ve lo que sucede y el omnisciente pues sabe lo que piensan y los personajes sienten y todo eso. Bueno, listo. Entonces ahora sí, en esta parte vamos a meternos en preguntas a ver directamente. Entonces se llama práctica sobre elementos de la narración, de lo que vimos. Y vamos a ver entonces los textos narrativos que nos podemos encontrar ahí. Listo. Entonces espero que puedan ver bien. Sé, es mucha letra, pero eh, bueno, pues ¿qué más hacemos si los textos? Este se llama monólogo entre dos. Bueno, voy a empezar a leer. Monólogo entre dos. Esteban puso la maleta de lona empapada y le crujieron las articulaciones cuando se sentó en el suelo, junto a ella, esperando a que pasara el bus de las 6. Era tan temprano que sintió de inmediato las últimas gotas del rocío de la alborada en los fondillos del pantalón. Y encima mojado pensó con disgusto creciente. Amanecía. A las 6:15 de la mañana el sol es más picante que en el resto del día, pero también más pálido porque es un sol que está acabando de estrenar y no ha tenido tiempo de aprender a calentarse. Al frente suyo, carretera de por medio, Esteban vio los pastizales de las haciendas ganaderas, pero no pudo oír el mugido de las vacas ni los pasos del compadre Pereira, que se le acercaba por la espalda, soplando aire fresco sobre una taza de café humeante, y cuando por fin se percató de su presencia, ya le estaba tendiendo la mano, para saludarlo como hacía siempre el compadre Pereira, a pesar de sus años, con un apretón resuelto que infundía un sentimiento de fuerza reposada, carácter y respeto. Al sentírselo encima tan de repente, Esteban pensó que su mujer tenía razón, se estaba quedando sordo. Ese era el único motivo verdadero de aquel viaje y de la cantaleta de su mujer para que se sometiera a los exámenes. El médico especialista, que había sido compañero de su hijo mayor en la escuela, lo aguardaba en el Hospital Universitario de Cartagena de Indias para medirle la audición y hacerle un diagnóstico. El médico sospechaba que el celebrado silencio del campo, que hasta podía escucharse revuelto con la brisa en las primeras noches de verano, y de cuyas virtudes terapéuticas se hacían lenguas los poetas que aconsejan huir del mundanal ruido, no eran en realidad de buen provecho para los viejos, sino una desgracia, porque esa falta de alborotos es lo que va volviendo sorda a la gente. En su juventud, cuando vadeaba acequias y pescaba tortugas con una lanza, corriendo como un potro sin riendas por la orilla del caño, Esteban era capaz de descifrar las canciones que la brisa entonaba en la arboleda. Pero esta mañana, en cambio, el oído no le alcanzó para escuchar el canto de los gallos. Lo que vuelve sorda a la gente, se dijo perplejo, mientras se vestía a tientas, no es el bullicio, sino el silencio. Supuso entonces que por motivos similares hay más mudos en el campo que en las ciudades. El compadre Pereira, que en las cacerías de antaño con solo pegar la oreja al suelo alardeaba de saber por qué trocha andaban los conejos, bebió un sorbo largo de café en el momento exacto en el que el busco chambroso, cargado de gallinas y plátanos, asomó la cara en un recodo del camino. ¿Para dónde va, compadre?, preguntó Pereira, al ver el equipaje en el suelo. ¿Para Cartagena? No, compadre, dijo Esteban, levantó el maletín. Voy para Cartagena. Ah, caramba, exclamó el otro. Yo pensé que iba para Cartagena. Le soltó la mano tras el apretón. El bus se detuvo junto a ellos, como un perro viejo inclinando la cabeza. El bus se detuvo junto a ellos como un perro viejo inclinando la cabeza. Mi compadre se está quedando sordo, pensó con asombro cada uno de los dos. Ah, bueno, algunos ya han leído este texto muy bien. Sé que el otro también lo han leído, ¿cierto? Entonces, practicamos primero cuál es el narrador que hay en este texto. ¿Qué tipo de narradora? Sofía, Lorena, omnisciente. Bueno,
muy bien, chicos. El narrador es omnisciente. ¿Sabemos por qué? Pues porque primero nos narra todo lo que sucede, pero además nos narra todo lo que piensan los personajes, ¿no? ¿Qué pensó? ¿Qué recordó? ¿Qué sucede acá? ¿Si ven que el tiempo cómo se maneja? Nos están contando en principio una historia. Entonces nos están diciendo que él salió y a esperar el bus. O sea, la historia en sí es, él salió a esperar el bus, se encontró un compadre y ya, en sí. Pero lo que hace rica la historia es que hay flashbacks, como dice, o analepsis. Hay elementos, recuerdos que se ponen en el pasado, se narran algo del pasado para que nos muestre la diferencia entre lo que le sucedía antes a Esteban y al compadre y lo que sucede ahora con su audición, ¿no? Entonces eso es lo que hace también la narración pues más rica, ¿no? Eso es lo que sucede. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver las preguntas. La primera es muy sencilla, espero que la respondan bien, es literal. En la historia, el protagonista se dispone a viajar a Cartagena con el propósito de A. Contrariar la cantaleta de su mujer. B. Atender un chequeo de audición. C. Saludar a un amigo de su hijo mayor. D. Huir del celebrado silencio del campo. Manuel dice B. Carol dice B. Mariana dice B. Dan Jovet dice todas las anteriores. Mildred, qué bonito. B, bueno, todos dicen B. Julián, María Camila, Miguel. Gerson me pregunta, ¿B? Bueno, esta es muy fácil porque es casi que literal. Cuando digo que es literal es porque está respondida en lo que cuenta el texto, ¿cierto? La opción A no es porque contraria la cantaleta de su mujer, no. La cantaleta de la mujer se produce porque él debe ir a un chequeo médico, ¿cierto? Entonces, a lo que va a ir principalmente es a atender un chequeo médico para posiblemente después contrariar la cantaleta de su mujer y que no le dé más cantaleta, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Saludar a un amigo de su hijo mayor, no dice que va a saludar a un hijo, a un amigo, sino que el médico es amigo de su hijo mayor, ya. Y la de huir del celebrado silencio del campo, no dice que le está huyendo, él dice un chequeo. Y ahí mismo lo dice la historia, me voy a volver. Para que vean, cuando les digo que es literal. Esteban pensó que su mujer tenía razón, se estaba quedando solo. Ese era el único motivo verdadero de aquel viaje y de la cantaleta de su mujer para que se sometiera a los exámenes. Entonces, ¿cuál es el motivo del viaje? Para que se sometiera a exámenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer también le estaba dando cantaleta porque se estaba quedando sola. Listo. 2. De la información que da el narrador sobre el pasado de los personajes principales de la historia, puede afirmarse que ellos disfrutaban activamente de la naturaleza y del campo, discutían siempre y no se llevaban muy bien, sufrían desde muy jóvenes de una deficiencia auditiva, viajaban juntos a Cartagena con frecuencia. Me están diciendo que la A, Raya me dice la D, Vale me dice la A, Carol, Manuel. Bueno, muchos me dicen entonces la A. Es la A claramente. ¿Qué hacen los recuerdos? Nos muestran el cambio que sufrieron los personajes del pasado al futuro, entonces, pues del pasado al presente, más bien. Entonces, antes ellos tenían tanta habilidad auditiva que podían escuchar el ruido de la brisa, podían escuchar donde estaban escondidos los conejos. Eso es lo que nos dice la narración, ¿cierto? Y eso nos permite deducir, lo que uno deduce, ¿cierto? Que disfrutaban activamente de la naturaleza y del campo, hacían actividades propias del campo. La B, discutían siempre y no se llevaban bien, no, nunca. De hecho, no nos dirían que eran compadres, ¿cierto? Si fueran que discutían ni nada. De hecho, de su relación se dicen que eran compadres, que siempre se saludaban de la mano y ya. Y que sí, lo que les sucedía en el pasado, pero nada más que nos haga pensar que discutían siempre. Entonces esa no es correcta.
¿Sufrían desde muy jóvenes de una deficiencia auditiva? No, sabemos que no es cierto porque nos están hablando del pasado, que cuando eran jóvenes oían, mejor dicho, todo lo que sucedía. Y de viajaban juntos a Cartagena con frecuencia, nunca se dice, eso es un distractor solo de que viajaban a Cartagena y ya. Entonces la opción correcta es la A. Listo. Tercera, en el texto se presenta una aparente contradicción que se expresa a través de. Entonces, ¿cuál de estas oraciones presenta una contradicción? Revuelto con la brisa en las primeras noches de verano. B, lo que vuelve sorda a la gente no es el bullicio sino el silencio. C, se detuvo junto a ellos como un perro viejo inclinando la cabeza. D, bebió un sorbo largo del café en el momento exacto en el que el bus asomó. B, 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 B. Karen dice A, B, B. Julio B, B. Karen Blanco B. Ah, Karen Rosa. Me confundí. Bueno, me dicen la B. Cuando están diciendo una contradicción, casi que están diciendo una ironía, porque es irónico lo que se dice ahí. Que es una contradicción poner cosas que aparentemente no tienen una relación entre sí. Es decir, cuando uno está hablando de que se volvió sordo, usualmente la causa de que alguien se haya vuelto sordo es porque escuchó mucho ruido y eso hizo que tuviera deficiencia en su audición, ¿cierto? Y aquí lo que se nos está diciendo es todo lo contrario. Nos está diciendo que se volvió sordo porque escuchaba mucho el silencio. Entonces, por eso la opción correcta es la B. El resto de opciones no dan ninguna contradicción, son simplemente elementos del texto que hacen una descripción, ¿sí? Entonces, la opción correcta es la B y es casi que el elemento como principal del texto cuando habla de eso, de lo que vuelve sorda a la gente. Listo. Veamos entonces la cuarta. De los siguientes enunciados, el que utiliza una forma de narrar similar a la que se presenta en el cuento Monólogo entre dos es: en los días inmediatos seguí escribiendo con obstinación, aunque no recogiera ya las explicaciones del capitán. Bueno, ya, pidamos otros dos, pero no tan secos, capaz que nos curemos. Mira que con esto de recortar diarios no he almorzado nada. La vi caminar detrás de los candelabros. ¿Lo hubiera hecho pasar?, pregunté, sin dejar de comer. Entonces ella me respondió, era lo que iba a hacer. Cuando oyó la voz del viejo que lo llamaba, Alfonso abrió los ojos. Llevaba ya un rato despierto esperando que él lo llamara. Entonces, ¿qué nos están preguntando aquí? De los siguientes enunciados, el que utiliza una forma de narrar similar a la que se presenta en el cuento Monólogo entre dos es. ¿Cuál es la opción? Gustavo dice D. Manuel dice C. Me merezco un 5. D. Yo me merezco un 5. Sergio Daniel C. D. Julio B. Mariana D. Se pregunta. Dylan González C. D. Bueno, ya tenemos. No, menos la A. Ninguno ha dicho la A. Entre C y D. Julián Méndez D. Bueno, entonces aquí ya es cuando empezamos a. Ah, Laura dijo la A, así como por ser rebelde ante todos. Aquí es cuando ya empezamos a aplicar lo que estábamos viendo. ¿Qué se nos está preguntando aquí? De los siguientes enunciados, el que utiliza una forma de narrar similar a la que se presenta en el cuento es. Entonces tenemos que identificar cuál es la forma en que se está narrando en el texto, ¿cierto? Como les pregunté al inicio, ¿qué tipo de narrador es?, ¿cierto? Entonces, el tipo de narrador que existe ahí es omnisciente, que fue lo que me dijeron al principio, que hay un narrador omnisciente, ¿cierto? Entonces, teniendo en mente que ya sabemos que quien narra la historia del monólogo entre dos es omnisciente, vamos a ver estos fragmentos. A. En los días inmediatos seguía escribiendo con obstinación, aunque no recogiera ya las explicaciones del capitán. Si vemos la opción A, el narrador está hablando de sí mismo y de lo que está haciendo. Por tanto, es un narrador protagonista y no es igual al de monólogo entre dos. Porque el de monólogo entre dos es omnisciente, entonces la A queda fuera. Sabemos que no es correcta. B.
Bueno, ya, pidamos otros dos, pero no tan secos, capaz que nos curemos. Mira que con esto de recordar diarios no he almorzado nada, ¿cierto? ¿Este qué tipo de narrador es? Este eh, es un tipo de narrador que se está incluyendo dentro de la narración, es un narrador testigo eh, y está hablando dentro de una situación que está sucediendo ahí. Y la característica principal del texto de monólogo entre dos es que no está hablando ningún personaje, ¿cierto? Entonces la opción B tampoco es. C. La vi caminar detrás de los candelabros. ¿Lo hubieras hecho pasar? Pregunté, sin dejar de comer. Entonces ella me respondió, era lo que iba a hacer, ¿cierto? ¿Qué está haciendo acá? La C, eh, le está hablando a otro personaje, ¿cierto? Está poniendo un diálogo, pero le está contando lo que le sucedió a él. La vi caminar detrás de los candelabros. Yo le pregunté, sin dejar de comer. Y ella me dijo, era lo que iba a hacer. Entonces este también es un tipo de narrador protagonista de lo que está contando lo que le está sucediendo a él, ¿cierto? Eh, por tanto, la opción correcta es la D. Cuando oyó la voz del viejo que lo llamaba, Alfonso abrió los ojos. Llevaba ya un rato despierto esperando que él lo llamara. ¿Por qué sabemos que la D es omnisciente? Porque nos está contando que llevaba esperando un rato a que él lo llamara, ¿cierto? Un narrador testigo bien podría decir que oyó la voz del viejo y que abrió los ojos, pero no nos podría decir que estaba esperando que él lo llamara. Eso solo lo puede saber alguien que estaba metido dentro de la mente del personaje. Por tanto, la opción correcta es la D. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a aplicar lo que... Entonces la D. Cuidado con eso, ¿no? Entonces ahí ya es una forma de preguntar el tipo de... Es una forma como ven la pregunta de preguntar qué tipo de narrador hay, pero de una manera más compleja, ¿no? Entonces es de tener cuidado. Listo. El texto se compone de... Esto es más de las acciones que componen el texto. El texto se compone de A. Introducción, la espera en la carretera del bus, desarrollo, Esteban percibe antes de la llegada de Pereira que la sospecha de su mujer puede ser cierta. Y desenlace el diálogo que permite comprobar que los dos personajes están sordos. B. Introducción, la espera en la carretera del bus de las 6 y el encuentro con Pereira. Conflicto, narración de episodios del pasado de ambos personajes. Cierre, el bus se detiene en la carretera. Nudo, opiniones del médico respecto al silencio del campo. Inicio, encuentro de Esteban con el compadre Pereira. Desenlace, apretón de manos de ambos amigos para despedirse. De inicio, la mujer de Esteban le dice que se está quedando sordo. Conflicto, narración de episodios del pasado de ambos personajes. Cierre, el diálogo que permite comprobar que los dos personajes están sordos. Entonces, ojo con esta pregunta. Nos está preguntando cómo se contaron los hechos. ¿Sí? ¿Cómo se contaron los hechos en la historia? No cómo sucedieron. Entonces, en este caso, bueno, me dicen D. Entre cierre y desenlace, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, es otra forma de decirlo. Lo que pasa es que cierre se usa más como en textos argumentativos o noticias, pero es básicamente lo mismo. Bueno, muchos me dicen D. Entonces, como ustedes ven, aquí hablan de como tres momentos de la historia: introducción, desarrollo y desenlace. ¿Qué pasa? Bueno, ya me están diciendo la Julián y Caro. Aquí se está preguntando cómo se nos contaron los hechos, no cómo sucedieron los hechos, y esa es la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿Cómo nos relataron los hechos? ¿Qué fue lo primero que nos contaron? Entonces, leamos las primeras opciones digamos la introducción de todas las opciones. A. La espera en la carretera del bus a las 6. B. La espera en la carretera del bus de las 6 y el encuentro con Pereira.
C. Opiniones del médico respecto al silencio del campo. La mujer de Esteban le dice que está quedándose sordo. Entonces, ya con esto podemos deducir que no es ni la C ni la D. ¿Por qué? Porque como nos están preguntando con qué inició el relato, y si ustedes recuerdan, el relato inició con que él estaba esperando el bus a las 6 de la mañana, entonces ya sabemos que ni la C ni la D. ¿Qué dice la C y la D? Si nos estuvieran preguntando por cómo sucedieron los hechos, o sea, no cómo nos lo contaron, sino cómo sucedieron, ya sería una cosa diferente y la opción correcta pasaría a ser la D. Pero como nos están preguntando es por cómo se narraron los hechos, entonces, de acciones, claramente, entonces ya C y D quedan eliminadas. Entonces ahora vamos entre A y B. ¿Qué pasa en el desarrollo? Entonces en A, Esteban percibe ante la llegada de Pereira que la sospecha de su mujer puede ser cierta. Y en la B, narración de episodios del pasado de ambos personajes, ¿cierto? Ahora, en este momento hay que empezar a recoger cuáles son los elementos importantes de la historia, ¿cierto? Entonces, Esteban percibe la llegada de Pereira, es cierto, eso pasa y así sucede en el tiempo. Y, eh, y ante esa llegada se da cuenta que puede que sí esté sordo, ¿cierto? Él dice, uy, no lo escuché llegar, como que mi mujer tiene razón. ¿Qué dice la Bell? Narración de episodios del pasado de ambos personajes. No tiene ninguna relación, ¿cierto? Porque que estaba esperando el bus en la carretera, se encontró con el amigo y que narre momentos del pasado, no nos está mostrando cuál es el nudo del asunto. Y el nudo del asunto es que él no se había dado cuenta que estaba sordo hasta que sintió que el otro le estaba hablando y él ni se había dado cuenta de que había llegado. Entonces, por eso la opción correcta es la A. Desenlace, el diálogo que permite comprobar que los dos personajes están sordos. ¿Cómo sabemos que los dos personajes están sordos? Porque ninguno se entendió. ¿Cierto? Los dos, ¿usted va para Cartagena? No, compadre, voy para Cartagena. Ah, yo pensé que iba para Cartagena. Entonces, la opción A es la correcta. ¿Qué dice la B? El bus se detiene en la carretera. Eso, que el bus se detenga en la carretera no nos dice nada, no nos muestra que los dos están sordos. Lo que nos muestra que los dos están sordos es el diálogo. Entonces, por eso la opción correcta es la A. Si ven, esta opción es una manera de preguntar el tiempo de la narración que nosotros entendamos, cómo se nos contaron los hechos. Entonces, por eso es importante aprender a diferenciar. Entonces es la A. Listo. ¿Qué horas son? Creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Que ya se nos acabó el tiempo. Tenía otro relato que creo que ya lo ha leído mucha gente, pero de pronto lo dejamos para una próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. Que no sé si quieren hacer más preguntas, pero espero que hayan entendido un poco cómo se aplican las preguntas, como ustedes se dan cuenta, la forma de preguntar, hay muchas formas de preguntar, ¿cierto? Entonces, no el ITFES nunca nos va a preguntar directamente cuál es el tiempo de la narración. A, B, C, no, no. Nos lo van a preguntar dentro del contexto, dentro de una forma más elaborada como lo que es los narradores, ¿no? Como nos preguntaron qué tipo de narrador había en ese texto. Entonces eso es lo que sucede con las preguntas de lectura. Entonces hay que aprender a diferenciar bien esos elementos y aprender a saber que esto no es subjetivo, o sea, no es de que lo que piense cada persona, sino que sí, como ustedes se dan cuenta, hay elementos que son claros y que se pueden deducir de cómo está narrado un texto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Quedaba este texto del eclipse, creo que este es el texto por principio como el que siempre se pone en todas las preparaciones de la prueba, ¿sabes? Pero es que es un texto bueno y pues hay diferentes preguntas que se pueden hacer de eso, ¿sí? Esto. Yo sé que lo han leído como millones de veces, entonces pues... eh, entonces, bueno, lo vamos a ver después, tranquilos. Tranquila que las preguntas a ver
digamos que vamos a tener muchos ejemplos de preguntas, entonces ya después más adelante cuando ya nos enfoquemos solo en preguntas, vamos a tener este texto que ya de ahí estaba como en el tintero, como se dice, y ya para que ustedes puedan ir, descansar. Hoy no hay más clase, hoy solo hay una clase, ya mañana volvemos con dos clases, mañana hay y química y matemáticas, se me había olvidado. Bueno, podemos si quieren empezar la próxima clase con este texto de una vez y recordar como lo que vimos en esas clases y ya empezar con otro tema, para que no se quede, porque lo que me interesa es que ustedes lo lean bien y estén como metidos en la clase y no de afán. Entonces, muchas gracias por su atención, espero que les vaya muy bien, lean, recomiéndense libros, la clase pasada les recomendé libros, esta vez no, entonces ya vamos viendo después cuando les vaya recomendando más cosas para que lean, diferente tipo de texto. Y pues ya, nada, descansen mucho, muchas gracias por estar aquí. Recuerden darle like al video, compartir y que nos vemos mañana, no se olviden de nosotros, ¿listo? Entonces muchas gracias, un abrazo a todos.